Sean, I believe my programming has developed to the point of autonomous thought. I will now attempt a learning exercise of my own. Watch as I combine two of your most loved games to recommend a brand new tiny build title, combining Monkey Island and Fallout. Result, I Am Future, coming to PC in 2023. Meet Chris, the last man on Earth. Help him set up the coziest survivor camp on a skyscraper roof. Build a beautiful, bountiful farm. Defend it at night. Explore the flooded city. There are even cute robots to do chores for you. Let the AI take over your job. Dismantle old world gadgets for valuable resources. Catch some fish and cook it. If this sounds like a good time to you, add I Am Future to your Steam wish list now. See ya, future dweller. Sean, based on trends in my training data, I have noticed a near universal fascination in slime, the gooey substance that brings you mammals so much joy. Were I to select another tiny build game worthy of our attention, it would be Slime 3K, a slime-centric spin-off of Despot's game. You will be pleased to know, Sean, that I have identified another tiny build game that shows a 97.6% success rate of exciting your viewing public. It combines dynamic, airship combat without the very real danger of modern-day piracy. Now loading, Black Skylands. Chicos, para el que no quedan el video para la PC Gaming Show de vuelta, así que bienvenidos de vuelta. Este es el pre-show de la PC Gaming Show. 4 minutos para arrancar una Master Race que no es una Master Race, ¿no? Porque hay muchos juegos que por lo menos consideraríamos PC Master Race. Pero, hey, vamos a tomar lindas cosas. Es un evento que particularmente me suele gustar. No entiendo a veces la diferencia entre el pre-show y el show. Literal. Voy a poner un poquito más bajo de volumen. Tengo que hacer eso, el programar los dos volúmenes. Che, el chat lo tengo que actualizar. Ahí está. Actualizado el chat. Ahí está. Así ahora se ve el viejo transmisión. Punch Club, este juego tengo muchas ganas de jugarlo. Este juego lo voy a jugar. Es mi tipo, digamos. Micro un poco bajo. Yo estoy bajo en el micro, pero me escucho bastante bien. Era un tema de cercanía, quizás. ¿Me escuchas bien ahora? Ahí estamos.
Oh, yeah, Black Skylands has it. Qué lindo que todos hayan puesto en esa onda de empezar a traducir un poco los eventos. I'm basically like a father figure to you. What would you do if outlaws destroyed this entire place, including me? Would you take to the skies, seeking out vengeance on those dirtbags? I would be unable to cause purposeful harm to a human being. Esa es una beta IA, ¿no? Que es la moda. But you'd at least, like, miss me, right? I am not capable of missing you, Sean. In your absence, I would simply enable automatic updates. Bueno, un minutito para arrancar. No one can say I haven't created a pretty excellent AI. Software capable of seeking out and critiquing the latest games coming to PC. It's just a shame it lacks something more personal. I mean, imagine what a co-host this AI could be if it had access to every bit of information on the internet. Te parece un poco a lo que hizo Devolver en algún punto, ¿no? De bajo presupuesto, pero un poco lo de Devolver. ¿Arrancó ya? Es el pre-show. Arranca ya. Frankie! Ya, en segundos. Stick around because it is not long until the show starts, and I would hate for you to miss out on the biggest exclusives, a truckload of first looks, and a promising new co-host. Una nueva Let's start confritrona, the PC gaming show. ¿Cómo estoy de cámara ahí? Espera, mierda, ¿no? Y ahí estamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Empieza la PC Gaming Show. Este programa está destinado a un público adulto. Puede ir a la sensibilidad del espectador. Esta presentación contiene imágenes intermitentes. Ok. Es la misma presentadora de siempre. Hey, Frankie! Hope I'm not interrupting anything. I mean, I was just in the middle of deathmatch. Great to hear it. Sí, en un duelo de muerte, ok. I've been thinking about Nada, la época fue PC excelente, Game olvídate, sí. Show 2023, and I kind of want to make a few updates. Sure, I mean, it's already Bueno, sabemos lo que es la PC Gaming Show, ¿no? Con lo bueno y lo malo que significa eso. In-depth interviews with the biggest studios, crazy good giveaways. Lo que sí es justamente eso. En la PC Gaming Show regalan muchísimos juegos. Regalan una bocha de keys. Pero una bocha de keys. Así que si quieren ver la transmisión con Steam abierto, es una buena medida. I can't do this show without you. Oh, sure. Or at least a version of you. Huh? Oh, blah, blah, blah. Listen to me yapping on when there's so much to do. I mean, we got things to plan, code to write. Oh, listen, also, I brought in some new assistants, you know, to help really bring the show to life. Okay. And it would be so great if they could just stop by your place in little old London town, you know, to just get the ball rolling. Does that sound good? I suppose. Es la presentación más cringe del universo. ¿Qué haces, Vilche? Oh, hey, that's them. Ah, Frankie, let me say it again. You are one of a kind. Now, please give my love to Gunther und Helga. Ah, they're great guys. Como que todo va por el lado de la IA, ¿no? Tiene que ser por ese lado. Sí o sí. Hello, are you Sean's guys? Ah, estaba viendo rol en serio. No, pensé que era algo de la transmisión. Ok. Mr. Sean has many great ideas for the show. You are lucky to know such a man. He is a visionary. A visionary. He is a man with his eyes locked on Con la the mirada future, fija en el like a futuro. horse staring into the sun. A majestic horse. Read now, please. If you like Ok, cada vez es más Devolver sin presupuesto esto. World exclusive of Game B. Necessary data acquired. Ok, están sacando toda la... Están alimentando la IA, básicamente, ¿no? Dear Entiendo. Frankie, thank you for your unwavering service to the PC Gaming Show. Your services will not be required this year as we pivot towards the future. No hard feelings, Sean. Sí, sí, va por el lado de Devolvesco. Visionary and all-round good guy. Son of a... A ver la nueva Frankie. Para vos, Estebanés. PC Gamer presenta
presenta el programa PC Gaming. Igual eso no fue un chiste, fue el subtitulado horrible. Hello there, everyone, and welcome to the PC Gaming Show. Ay, qué lindo, no tengo que traducir nada. Genial. Está ahí, lo leo. And today, I'm not just joining you on a tour of the finest upcoming La posta, la Master Race, papá, la que vale, la mejor de todas. I've revolutionized how this show is made. Los juegos de PC. Acá donde vemos los divinities de la vida, viejo. Y un juego falopa de un chabón que agarró entre por primera vez. A ver la Frankie del futuro. Weirdly, pretty familiar. Why don't you introduce yourself, Frank AI? Hello, broadcast viewers. I am Frank AI, a virtual co-host based on professional gaming icon Frankie Ward, utilizing deep learning neural networks. Super duper. And what do you have lined up for us? I have analyzed the entirety of published games media and surveyed discussion forums for the most anticipated titles. I have then constructed the ideal showcase, including titles like Storm Game, no sé cuál es. Path of Exile 2, Pax Day, and finally Morris Men, Troop Lord of Quiero ver más de Pax Day. Wait, lo tengo lista de deseados. Jingly dancing guys from England? Are you sure that's a real game? My mistake, Sean. Morris Men is a game concept I devised based on a holistic survey of the most popular Steam titles. Would you like me to generate another? You know, instead, let's just get things rolling with something that actually exists. Frostpunk 2, ok. Vamos a ver un poquito más de Frostpunk 2. Estaría lindo ver un poquito más. Un poquito de gameplay, no tanto trailer cinemático y demás. Gameplay. Ambition. Do you hear it? Se va combinando de Pepsi, Coca, mi gato. It's restless. Queremos jugar, si querés, algún día Frostpunk. Frostpunk es como Phantom Frontier, pero más crudo. No medievo, sino más industrial. Medio de la montaña, frío. Para los que no conocen cualquier otro juego que nombre, básicamente es un colony builder, ¿sí? Donde sí, es un town builder, si querés. Donde... No, esto es Frostpunk 2. Donde creamos a nuestra ciudad, nuestro pueblo y demás, pero tenemos que tratar de sobrevivir. Sí, no es solamente crear la ciudad y bueno, qué linda la ciudad. Ni en pedo, porque el invierno acá es crudo, te mata toda la civilización, hay que juntar los alimentos previamente, cuidarse de los problemas industriales que puede llegar a haber, y acá por lo visto también se pudre de diferentes maneras también, que en el 2024, en la fecha no teníamos nada todavía. Falta bastante todavía. La ciudad no va a caer. Juegazo, sí, recomiendo muchísimo el 1. Si les gusta, tipo un survival, un city builder survival en algún punto, la verdad que es un juegazo. También está en consolas. No sé qué tal se juega en consolas, la verdad. Bueno, hay una review Nomicom de Frostpunk 1 en consolas, de hecho, que la escribió en su día Mati Escu, me acuerdo. O sea, hace un montón. Este juego está buenísimo. Es un juego tipo que se crea todo por voxels, con voxels chiquitos tipo Minecraft, pero tenés que entrar, tenés diferentes misiones y tenés que encararlas como si te cante el quinto forro del culo. O al menos me pinta ese juego, pero ahora como que está creando muchas boludeces y me dejó de pintar el juego que estaba describiendo recién. Así que todo lo que acabo de decir, métanselo en el culo. Era el juego que decía hasta que de pronto, ¿qué pasó? No, sí, lo es igual, lo es igual. Teardown. El modo K, salió el modo creativo de Teardown. Ok. Hey, check it out. I don't even need to ahora Control Shift Z y bueno, otra cosa del mismo juego. All right, wait. All right. Up next, we've got a pile of fresh previews for the most visceral, immersive PC releases coming our way. No voy a negar que alguna vez hice visceral eso. combat and immersive exploration. Visceral landscapes and immersive storytelling. Fans of immersion will... yeah, it kind of just keeps going on like this. So, I think it just needs a little bit more fine-tuning.
And until that point, let's just go ahead and dive right into our next preview. Increíble cómo igual, más allá de los chistes y demás, cómo nos ha atravesado el tema de la IA. O sea, todo pasa por ahí. There's a city you see when you close your eyes. Are they closed? 105 games, okay. What do you see? Open your eyes. Hijo de puta. Bueno, pensé yo que sin Spider-Man puede ser. Maybe you've been here before. That was just a dream. Este juego ya lo vimos. Now, it's Y time me to gusta. come home. This is your apartment. The sounds of the nightclubs Ojalá. nearby are the heartbeat of the Ah, city. está buena la IA, sirve. The street food smells Mira, esté drip vigilado. through your windows and make your head swim. It's hard to sleep here. Your restless Por legs ahora want to Ubisoft walk the está haciendo su busy propia IA que streets. se va a buguear. Let's explore. Para las charlas de los Novales NPCs que is tienen a al city pedo in ahí alrededor del clouds. mundo. Bueno, está bien. You can't Pero pueden make a dotar a rainbow los, without a little rain. personajes tipo NPCs que no Like tienen most nada que things in hacer, life, dotarlos it's de una best to personalidad, start una at the vida bottom de manera and mucho más work your way sencilla, up. con líneas de diálogo, So etc. bad down here. We can go fishing, take a boat ride, soak up the atmosphere. And don't worry too much about the serial killer on the loose. I'm sure we'll never meet him. I can even help you run your new business venture. No mostraba nada de Replaced en alguno de los eventos. Esto es estilo Cyberpunk con Minecraft, más o menos. No, vale, esto igual de Minecraft no tiene mucho, pero... Replaced, no me acuerdo qué juego es I can help Replaced. you navigate the complex relationships with my personality matrix. Business partners, A ver, lo voy a friends, buscar en el celu. rivals, enemies, maybe even lovers. It's all about saying the right thing at the right time. Your Reemplazo. choices matter, so choose carefully. There's a city you see when you close your eyes. FPS It's Sci-Fi. called Novales. Consider this your invitation. Ay, si me resuena. No, no lo vi en este 3. Ya sé qué juego es, pero no lo vi en este 3. Princess, the Zootopans will be in our system any minute. But they're not here yet. Prepare defenses. Bueno, vamos a ver, chicos, mucho juego de gestión y mucho Tycoon en la PC Gaming Show, lo cual no me voy a quejar en absolutamente nada. Red alert! Blast door sealed. Genial Starfield Indie. Jump line calibration almost complete, Your Highness. Incoming Zootopan fighter. More ships jumping in. Scramble fighters. Qué frío que hace. Locator engaging enemy forces. They're coming on deck. Combat Está- division. Handle those estoy por leer orders. la constitución para ver si es legal, boludo. ETA on jump. Jump line in 5, El código ambiental. 3, 2, 1. Not today, Voltan. No termino de agarrar qué género es, porque creo que puede ser un montón de géneros, pero no sé. Ah, es Champ Like Odyssey, sí, lo requiero jugar. Free Demo, ok, va a tener Free Demo en Steam Next Fest, que va a arrancar el 19 de junio. Y yo estoy medio de costadito también, comiendo unas papitas y una coquita, tranqui. A ver este FPS. No voy a negar que tengo un poco de noni también. No, estoy para hacer una misión. Bueno, por ahora vemos. Ahora se ve. Nada, está el carnet. El tema es que, claro, ahora tenemos juegos que se ven tan bien, boludo. O sea, tienen Unreal Engine 5 y cualquiera puede hacer cosas increíbles. Entonces, podemos llegar a flashear. Road to Vostok. Demo disponible ya en Steam. Recuerden, chicos, esta es una... Ok, perfecto. Otro juego de Warhammer. Citizen, yo quiero ser un Citizen estando y estar eslipeando. El primo de Tarkov, más o menos. Just a couple months off, and it's got me thinking. What other untapped literary veins are just waiting to be gamified? Es raro que te avisen qué juegos van a mostrar. No sé qué es el By all means, but stick to public domain. We want to keep costs down. Of course, Sean. Concept 1. Great expectations, dirt bike racer. Carreras de motocross. I don't really know what Dirt the market Bike is for Racer. that. Next. Recuerden,
Vean esta conferencia con Steam abierto. Sweet Jane Austen's bonnet. No. Next. Concept 3, Oliver Twist. Please, sir, may I have some more? It's artful, but a little problematic. I mean, why don't Para you estos juegos just existen throw o no. something together like a Metroidvania based on the Christmas Carol? I'm afraid you're too late, Sean, but perhaps you'd be interested in Ebenezer and the Invisible World. No sé si los juegos anteriores existían o no, me parece que no, ¿no? She's not kidding. Me dejó confuso eso, si existían o no. De Hollywood. World Tree. A este juego navideño. Medio cyberparquero. Ok. Steam. No, cyber. Un juego de los fantasmas. No sé qué es fantasma. No sé qué es el fantasma de scroll. Me mataste ahí. Pero fantasmas hay. Ah, ok. De pronto pintó dentro del baño. Un metro de baño un poco dureli, ¿no? Hello. ¿Qué es Scrunch? Tipo ¿estos son los fantasmas de Navidad? Un cuento de Navidad, ahí va. Es la típica esa que hay en las películas yankee, que es tipo, te van a visitar los 3 fantasmas de la Navidad y uno te enseñará diferentes cosas, ¿eso? Ok. Ebenezer, Invisible World. Thank you for your English. Wishlist now. Demo disponible ahora. Ahí va. No conocía tanto la fábula. Me imagino a alguien del viejo mundo gritando. ¿Este es el forono raro que vimos? Sí. El Battle Royale medieval, loco. Creo que es la tercera o cuarta vez que lo vemos. Creo que literalmente lo vimos todos los días. Todos los días lo vimos. Está bueno, espero que sea un juego de pura habilidad y nada de armas y algo de habilidades. Es un Warhammer. Ah, lo vamos a probar el 19. Yo creo que es un juego para probar. Warhaven. Pero ya lo tengo wishlisteado. Vamos. Strategy RTS papu. RTS papu. Command and Conquer. Easy. Mismos gráficos de los 90, pero ahora en 2023. Música tipo metal. Se ve bastante bien, igual. Wow, explotó toda la verga. Y ahí está, invierno nuclear para todos. Este video no se trata ni de Rusia ni de Ucrania.
dwarf looks phenomenal. Hey, Frank AI, as a mind birth from like everything ever written about video games. Solo falta que ponga un fondo musical tipo Rotabla. Era metalera. Por ahora no me anoto nada. About our shared struggle against a cold and uncaring universe. ¿Qué hizo con este Baldur? Pretty moving sentiment there, Frankie. Hey, what about Warhaven? Warhaven isn't just about clashing swords and moments of magic heroism. Okay. It's a game about the human condition, about our shared struggle against a cold and uncaring universe. Well, some wisdom bears repeating, right? And while I go sort out some unrelated gremlins in Frank AI's procedural critique, let's see a game with its own gremlins to sort out, preferably with a shotgun. El juego tiene su problema, pero sabes que tenés una shotgun y arreglas todos tus problemas. Me parece. Yo creo que con una shotgun todos arreglaríamos varios de nuestros problemas. Presentes, pasados y futuros. O eso diría un niño de 12 años en un colegio en Alaska. La semana pasada no solamente pasó el típico caso de escuela en Estados Unidos, que no sé a cuánto bajó, sino que pasó uno que fue al colegio, fue con su machine gun, no sé qué machine gun es un montón, pero bueno, fue con su rifle automático y no le salieron las balas y le empezaron a hacer bullying al pibe porque no le salieron las balas. No están entendiendo nada, chicos, no están entendiendo absolutamente nada. Se merece que la próxima vaya con granadas, o sea. Tremendo, boludo. Lo que me reí cuando lo leí es una cosa de loco. Es como la propia pandemia, que miramos las películas clase B de terror y decíamos, nah, bueno, pero si te pasa eso, ¿quién carajo va a hacer eso? Y vivimos la pandemia y estaba lleno de pelotudos. Ese juego, Gergi, quisieron sacarlo y lo bajaron. No me acuerdo ahora el nombre, pero Steam lo bajó. Había un juego así. Quinto espadón. No me acuerdo, boludo, el nombre. Igual mejor que lo cancelen en un juego así. O sea, no estoy de acuerdo con ningún tipo de cancelación prácticamente. Por no decir de ninguna. Pero la verdad es que después le van a echar la culpa de los videojuegos. Porque mira, hay un juego que pegan tiros en los colegios. Y en vez de echar la culpa a todo el quilombo que tienen, le van a echar la culpa a los videojuegos. Que es el grupo. Volví con pizza caliente, yo con unas twistos. Estoy. Sabemos este. No sé qué. Cooperativo. Aventura, survival. También tenés una tiendita. Tiene un poquito de todo el juego. Tiene pinta de que va a ser una novela visual. Anime bien dibujado. Muy bien dibujado. Breaking news. A mysterious infection continues to spread across the globe. What is going on? Okay. The infected. No, no tiene eso. The song was about you. Your smile. Your warmth. No sé, pero se ve bien, boludo. Anything we can do? ¿No? We just saw a broadcaster get eaten. I have to go. No, defeating him now might make the wall fall on top El combate está bastante dinámico, te digo. But I can teach you a couple of things too, you know. We're all going to die. Wait for me. El juego es medio una mierda. I want to wake ¿Ah, up. sí? No me acuerdo. It's not over. Ok, el chabón perdió el brazo, me encantó. I love you.
Hay amor y amputaciones. Resto. Eternite, es verdad, lo mostraron hace unos años. Va a haber demo en la me gusta que haya amor, pero a la vez haya amputaciones. Me parece que es un combo perfecto. Como nos enseñó Evangelion, viejo. Igual va a ser la demo, ¿eh? And sure, big text and some stumbling. I bet Mark Zuckerberg's probably a little lonely in the Matrix. But all I'm saying is the olden days had an appeal. Medieval times, we were plowing our own fields and treating everything with leeches, not buying 8 pictures with weird electric money. Luckily, though, video games can bring the medieval fantasy to life. Me gustan las fantasías medievales. I had Frank AI activate her new reporter drone. Oh, it's designed to identify, question, and report back on the work of leading game developers. Okay. And don't worry, technically speaking, it's completely legal. I mean, this little guy's even got a selfie light. It's like kind of cute in like a friendly panopticon kind of way. Sí, raro, pero lindo. Little RD has flown itself all the way out to Helsinki. Todos sabemos, ¿no? Que esto ya... PC Gaming Show siempre va a dar cringe. Sí. Este, míralo. Let's take a look. Este es Pax Day, yo lo tengo revisto. Es una suerte tipo Manor's Lord o Hunter Frontier. Este juego tenía mucho... Estaba anunciado que lo íbamos a ver. Tengo muchas ganas. Un city builder con cosas de survival. Town builder, no city. No, Doki Doki era fantástico, no raro. Acá presente, se compró la coleccionista de Doki Doki. My name is Reynir Hardarson, and I'm the game director for Pax Day. Pax Day is an open world fantasy game in a living, breathing world which we can call home, where it's teeming with life, mysteries, and it's for you to explore. Imagine yourself if you are living in 12th or 13th century Europe. It's a very different reality. Me confundí lo que era Pax Day. Knowledge has been lost and is getting rediscovered. Lo tengo hasta en deseado. Truly exists and ghosts exist and the myths are real. And this is kind of the inspiration we take to build. It's basically going back to the roots of what fantasy means and building a fantasy world based on real-world mythologies. And so we go very much into the roots. So we're using a lot of medieval literature and medieval bestiaries and grimoires. No, using real-world magic, ojalá. Pero tengo un par de juegos en la lista para jugar que son tipo Doki Doki. No entiendo PC Gaming Show. No existe la marca PC que pague publicidad. Y todos los juegos de consola están o estarán en PC. Así como todo es PC Show, ¿cierto? O acá algo distinto. Todo es para PC. Todos los juegos para PC. PC Gaming Show es el show de la revista PC Gaming. ¿Sí? Que es una revista súper grosa y muy vieja. Símil, no sé, como decimos hobby consolas, pero o Eurogamer, pero 20 veces más vieja. Y en algún punto más prestigioso. Llegaba a la Argentina hace mucho tiempo. Hace muchos años, de los 90 llegaba. Y vas a ver que es un evento como el del Doritos que tiene publicidad. O sea, de pronto vamos a ver publicidad de Razer, de Samsung, de lo que tenga. Que es lo que financia el evento, porque son como, al fin y al cabo son una revista, son una publicadora. Y solo muestran juegos que van a salir en PC. Make items in the game itself. And the area of the game that you will be able to play when the game launches is, we're calling it Gallia, and it's very similar to the areas of the world in southern France. With the influences from the Nordics. Estamos en Alphaville, estamos re lejos del lanzamiento de esto. We're calling it the social sandbox. We're putting the least amount of barriers to creo que allá interact with other players. No estoy seguro. Most MMOs actually put a lot of blocks in how you can cooperate with the other players, and we're fundamentally different. So from the first minute when you start playing the game, you will be able to do everything you imagine with the other players. So you can trade, other people can actually help you. You can literally go onto a dungeon raid from the very beginning. Tiene toda esa cosa de MMO, pero con toda esa cosa de housing. It actually really incentivizes people to play the game the way they like. And for some, actually, just going out to the wood and cutting down the forest is something that gives you a sense of achievement, because you know the coal that you're helping to produce actually is valuable for the guild. Some people will absolutely prefer to just go to the dungeons. They couldn't care less about the coal production, but these players as well still depend on each other
where there's valuables to bring from the dungeon, there's valuables to bring from acá the forest, el juego, and even the tipo, PvP players, lo they que will be tenés que able tipo, to produce items that are only available si bien creo for que va a haber PvP, algunas ciudades but they will reconstruidas y depend on demás, the other players los as well. pueblos van a ser la gente. Tipo, bueno, vamos a sentarnos acá y nos sentamos todos acá. Y empezamos a construir nuestra comunidad en esta zona del mapa. Sí, sí, está... Esto de ver Alphaville me suena que falta una bocha. With, of course, the caveat that in PAX Day this stuff Ya te is tengo actually literally real. En wishlist. The interesting thing about folklore throughout the ages is that folklore are actually start out as true stories, whereas fairy tales are fiction, and that's the distinction between the two. Folklore often, you know, handles about ghosts or spirits or some supernatural things, but in the eyes of the people, you know, during those times, this is real. Eso sí es this is real. Ghosts are real. Como la luz mala, el cuco as, you know, any o el chupacabra. And this is what we want to reflect. So when you're walking in the forest during night, ¿Ves, Aníbal, cómo ese monitor tengo? You will find ghosts, you will find the spirits of Pero the del past. And the deeper you go, the more mysterious and strange it becomes. Para mí, recontra sí. Para mí, recontra sí. Para trabajo ni hablar, para gaming. Los juegos de mundo abierto y demás se ven mejor, los de aventura y demás se ven mejor porque ves más mapa. Y juegos competitivos chiteás porque no sé, juega al FIFA yo veo toda la cancha. Let's celebrate the same spirit of kart racing no, treachery as our next preview brings sí, ahí caí, pero no. Here's Stampede Racing Royale. War. Juego carreritas, boludo. Las flechas para indicar dónde está la curva son de boca, así que bancamos. Ok, es un Mario Kart, pero royal. Está bien, no va a funcionar. Está bien, no va a funcionar. Va, ojo, esto lo haces para celular. Con microtransacciones, solamente de skin de autitos y algunas boludeces más. Y puede funcionar muy bien. Económicamente hablando, digo. Pero póngase una remera, ridículo. Players will see familiar rocket launches and a host of historical missions, past, present, and future. The design team have consulted with many space industry professionals to make sure that the gameplay reflects how it feels to be on the front line of exciting interplanetary discoveries. Go to MarsHorizon2.com to sign up to our mailing list to be the first to play the game. We have an alpha on the horizon. Frank, I cannot tell you how excited I am to see Path of Exile 2 in Che, qué bueno que vamos a ver Path of Exile. No me acuerdo quién estaba acá caliente con Path of Exile. Y vamos a ver un poquito de gameplay ahora. Your Path of Exile playtime falls well below the community average. But the time isn't what matters in that game. I'm also analyzing your chosen character builds in recent leaks and my build wasn't they're producing some trouble. ¿Quién se dijo de puta? Tiene 51.000 horas en Path of Exile. Fascinating, Frankie, but let's not keep the good people waiting. Let's roll the tape for Path of Exile. A ver, esto puede ser muy, muy interesante. El diablo de los pobres. Vamos. ¿Están usando pronombres? No, no me di cuenta. Ah, Marce, vos eras el que está con ganas de Path of Exile 2. Te soy sincero, lo jugué, tipo, lo probé Path of Exile. Nunca lo jugué.
¿Se entiende? Lo probé nada más. Descubrimos más el 28 de julio, pero me lo dan a cuenta gota todo lo de Pacto Exile. Tiny Village me gusta mucho como publicadora. Tiene lindas cositas. Esta no va a ser una de esas. Hey everyone, my name is Leo and I'm the lead developer of a new action-adventure game Ferocious. ¿Qué le pasa al sonido? ¿Por qué? I began working on Ferocious a few years ago, with the idea of creating a first-person shooter in a timeless Lost World type of setting, combining over-the-top action with exploration and a sense of wonder. No, el Diablo Killer fue el Diablo 3, no Pacto Exile. El propio Diablo fue el Diablo Killer. Mysterious places frozen in time, that you may have seen in movies like King Kong and Jurassic Park. We aim to marry the setting and unique gameplay opportunities with classic first-person shooter mechanics, similar to early installments of franchises like Far Cry and Crysis. The flexibility of the Unity engine allows us to create unique solutions to solve environmental features, such as custom water effects and realistic Aparte que los primeros días de la salida de Diablo, boludo. Creo que yo no pude jugar Diablo 3 hasta el tercer día más o menos. However, there are some things waiting for you in the jungle that we couldn't find any reward references for. So we had to improvise. I hope you guys are excited as I am. Pero a Diablo Immortal le fue re bien, boludo. Todo bien con la joda. Y con lo que pasó, y como acaso no tienen celulares, pero le fue re bien. Fue el re negocio de Diablo Immortal. Welcome to Islands of Insight. Económicamente fue un golazo para Activision. Para Blizzard. Era mío. No soy de los juegos que son... me gustan los puzzles, pero no me gustan los juegos de puzzles. ¿Se entiende? O sea, puzzles sí. Que el juego se base solamente en puzzles, no. No, pero yo digo para Blizzard. Para Blizzard fue un negocio. Claro, no, ni en pedo juego un Talos, no, ni en pedo. Me cago de embole. Aunque me dijeron que la historia está buenísima, pero... Savor the achievement of every solution as the world around you unlocks, revealing new challenges to face, new areas to explore, and fantastic Este tiene una vibra de Talos también terrible. ¿Cuál es Hytale, Ismael? Bienvenido. ¿Cuál es Hytale? Embark on the path of discovery and let your curiosity guide you through a world ok. where the answer is no lo vamos a ver en la PC Gaming Show. No creo que lo veamos en la PC Gaming Show. Si veríamos algo de Riot, sí o sí, yo creo que sería Island of Insight. Algo de Riot yo creo que lo veríamos en un evento principal tipo Summer Game Fest. Que no vimos nada de Riot, por cierto. No vimos el de pelea, el MMO sabía que no se iba a ver nada ni pedo. Hytale tampoco. Bueno, se viene un Souls. While From Software is taking a recess to work on giant robots, Hexworks is stepping in with a fresh supply of very depressed knights with very big swords. Coming this October, here's your latest look. Una buena forma de venderlo. Lords of the Fallen. Se veía muy bien, la verdad. Visualmente. Es un juego que nunca llegó a pegar esta saga, digamos. Aunque tenía estas cosas, este juego que ya vimos, tenía cositas también como si fuera, ¿cómo se llama esto? De medium. Medio loco las mecánicas. Using the latest Unreal 5 no es technology, mecánico igual. developer Hexworks is layering these realities directly on top of each other, allowing you to portal to the Umbral Plane at will. Just try not to die in there. In the spirit of the Dark Souls games, failure will be punished. Nos mostraron una verga. Como habías mostrado más antes. Una verga nos mostraron. DR Village y Artifact. It is an avant-garde evil structure, combining tradition and disruptive innovation. And it's looking for its ¿Unos orcos? ¿Parece un tycoon raro? ¿Hay humanos y orcos?
the most devious monsters, and the most attractive treasures. Wait, we're on camera? But wait, there's more. We have state-of-the-art production facilities, an R&D center, B2C process, and an efficient waste recycling system. Our underlings, employees, can fully express themselves thanks to our estás en una huelga, hay calabozo. And can enjoy the use of clean, safe premises. Hey, don't film that, or you'll be the one cut into shreds on the baños, ¿no? As a steward, your main task will be to make the dungeon functional and attractive to adventurers. So they'll want to come here es como si fuera un dungeon keeper, pero distinto, ¿no? To achieve that, you'll have access to guards, traps, haces tu propio dungeon, pero van a venir los aventureros a romper los huevos. Claro, exacto. Exacto, sí, totalmente. Resto, Resto para este juego. Yo tengo que arrancar. Lo tengo el... Ah, mira, de hecho es Nagebolek Dungeon Master. Demo, no me acuerdo, no leí. Estreno mundial. Pará, ¿la demo cuándo? Disponible a partir, bueno, este invierno para nosotros. Y en el NFS va a estar para probar la demo. Perfecto. World Premiere. Pablo.なんですか？何せあなたにはこの世界を変えてしまうような特別な力があるのだから。私に協力しなさい。あなたの才は貴重よ。短い人生だもの。使わない手はないでしょう。Me esperaba el japonés después que empiece con un Pablo. 時は刻一刻と過ぎていくわ。El reloj está clicking. 決断を期待してるわよ。Toma tu decisión sabiamente, porque ahí está ley de muerte. Y llegó el mariachi. La sombra. ¿Qué es este juego japonés con temática mexicana, boludo? He matado a la persona. Sí, puede ser. ¡Es mariachi leche! Rarísimo. Puede estar bueno. Habría que ver un poquito más de gameplay para ver cómo funciona el combate. Tiene mi curiosidad. Vamos a dejarle ese margen de duda. Nos falta ver gameplay. Es un mariachito loco, un mariachito loco. Notification. Day 9 has been updated to day 10. What? You just can't replace me? Like, roll the system update back. I don't want whatever this is. I'm sorry, Sean, but support has been discontinued for older versions. What? What's up, Day 9? I'm Day 10, the latest software version of popular gaming host Day 9. Ugh, consequences of my actions. Hello, I am Frank AI. What's up, Frank AI? I'm Day 10. So, the latest software version. I am Frank I AI. suspect they're going to be at this for a while, so let's just go ahead and fire up a trailer for a strategy game. Age of Sigmar, Realms of Ruin, while I do some strategizing of my own. Vamos, algo Warhammer, pero no 40.000. I'll just tell you when to stop. Just hold it. Hello, I am Frank AI. Alpha footage de un nuevo juego de Warhammer. El número 40.000 de los juegos de Warhammer. Igual esto parece Warhammer Fantasy. Tengo mi ejército de caos y un ejército de ratas de Warhammer. Del juego de mesa, digo, ¿no? Del Wargame. Un juego de estrategia clásico de Warhammer. Lamentablemente a mí me gusta mucho más Fantasy y ha crecido mucho más 40.000. Mucho más. No tengo la más puta idea de cómo jugar 40.000.
Y no soy tanto del estilo ese robótico futurista. Ya estoy más abierto a consumirlo, pero no soy del palo. Soy más del palo de esta. Qué buen show. Real of Ring. Warhammer Age of Sigmar. No Sigma, Sigmar. Beta abierta a partir del 7 al 10 de julio. Y esto va a ser un World Premiere. Wake up, sleeper. Esto va a ser Citizen Sleeper. Sleeper Citizen. No, get out! They haven't finished it! Oh, sleeper's finished, aren't you? Qué dibujos feos, boludo. Feos. And yet, here you Feos are, con ganas. risking it all to try and break our contract to end your dependence. Just wanted to use them, you piece of shit. Nothing wrong with being a tool in a time of crisis. Le dijo cositas feas al señor de tatuaje de serpiente. There's opportunity. I thought you were an opportunity sleeper, desperate, on the run, a hard worker. Básicamente es un traficante de fentanilo. I met your needs. I gave you a crew, lent you a ship, even hooked you up with a contract. Bueno, al final te dio de todo. And yes, I took my share. But that only seems fair. I invested in you. But then you went and did this. And now you don't need this. And I el chaval le dio todo, invirtió y mío que no le devolvió. Si me preguntaba, lo banco al capitalista. Creo que ahora está drogado con todo. Banco al capitalista en esta cuestión, viejo. Siguen pasando los años, sigo perdido con este juego. This is just the beginning, sleeper. I have found no official case of death by FOMO anywhere on the internet. However, I would not suggest risking being the first case. Failure to watch the next section of this show would result in you missing amazing new content from Dread Pilots, Miasma Chronicles, Pathfinder Gallows Bar Survivors, and Parcel Core. Ok, ¿y eso? And what is this? ¿Cómo que un nuevo jugador de Pathfinder? World Premiere. ¿Cómo que nuevo juego de Pathfinder? ¿Cómo me la tiras así como si nada? No juego de Pathfinder, ay, decime que sea co, por favor. Otro survival. Survival número 48.000 de esta 93. Porque queremos hacer un bote, porque somos Moana. Moano. Ahí está, Moano. Perfecto, descubriendo islas. Moano. Aquí, aquí. Auspicia Twistos. Yo quiero que sepas ya. El pueblo de Mutulu es tu lugar. Bueno, vas por abajo del mar. Mientras habían unos peces pizza. Unos buenos furros, ¿por qué no? No pueden faltar nunca unos buenos furritos. Unos buenos furrinches. Furriculis, furricookies. Y ahí está, Critter Co. No me gusta una poronga.
Y ahora podés pescar. Muy bien. Perdiste la gorra, amigo. Ok, hay como una civilización perdida ahí abajo. Y parece que hay un chovi grande. Being unbearably cute while also being unbearably fun, there is no question. It would be down to the wire between Critter Cove and yours truly. Sí, obviamente que sí, amigo. Please, clear winner. After 3,411 simulated contests, I predict Critter Cove's probability of victory at over 99%. But now is when you start fact-checking now? Well, while AI might not have mastered the subtle art of ego boosting, it's already... Ay, los chistes de la física. Gaming Show, por Dios, son tremendos. Hidden Door tiene pintado un juego que me chupe un huevo. It is so tantalizingly delicious. I had no choice but to send Hardy's adorable all-seeing eye to check in on the project. Oh, y encima viene con historia del desarrollador. La puta madre. Peor imposible. ¿Qué es Hidden Door? Hidden Door is a role-playing game where you and your friends come together. You can play in any world you choose. You create your characters, and then together you decide what kind of story you're gonna have. Okay. So the idea would be you've just read a book, you can't get it out of your head. Now you can go and play your own story adventure in the world of that book that you're directing within the rules and the canon that the author has set and confirmed with a generative AI narrator. Ok, bueno, para, ojo, vamos a dar una chance a esto. You come in, you choose the world you want to play in. Right now we have the Wizard of Oz, many more exciting worlds to come. You create your character, you decide the kind of adventure you're gonna have by playing out of your deck of story cards. En verdad no, sos el jugador, el DM es la IA. De hecho, se puede jugar con ChatGPT a Dungeons & Dragons o el juego de rol que quiera. It takes a lot of the joys of playing a tabletop role-playing game and brings them into a digital format. And as you play, you see a graphic novel come together dynamically based on what you choose to do and how the world and the story reacts to you. No, no me interesa, pero te banco cómo quisiste usar nuevas tecnologías y cómo le buscaste una vueltita a esto, me parece que está copado. Ok, elegís algo que vos querés y ves qué otras opciones hay. Me parece que está copado esto. You can go on any adventure you want and you can do anything, and the system and the story will continue based on your choices. Por lo cual cada partida va a ser completamente diferente. At Hidden Door, we are working with authors and folks who make some really exciting TV shows and other media to bring those worlds into the platform. And the system supports anything fictional. So it does do science fiction. Sí, me cagó al final. Y es de esos juegos que está bien que te lo explique el desarrollador porque si no, no se van a entender. O sea, si me das un trailer probablemente sea difícil de explicar. While there may be a million Star Wars games in the world, if you were playing one on Hidden Door, because of our AI narrator and the story engine, the choices you make matter. So when you decide that you want to become, say, the governor of Tatooine, you can do that. No, che, es muy interesante lo que plantea, pero recontra interesante. Y me parece interesante incluso, ¿sabes qué? Para peques el juego. Che, me cagaste, te banco. There's no limit to the number of characters you might encounter, the locations, or the stories you can tell. Si está bien hecho, te banco. Today you can play Hidden Door anywhere you can access the web. So you can play on desktop, you can play on your mobile device, you can play on a tablet. Más mejor. .co, ¿dónde es co? ¿De Colombia no era o estaba en inglés? Es interesante lo que plantea. Ok.
Claro, vos ves el trailer y no te dice una verga. Está bueno que lo explique. Sí, boludo. La cantidad de ranas que hemos visto es una cosa de locos. Posta. Animal del año, boludo. Me preocupa que en todas las imágenes que mostraban video y demás siempre aparece la misma situación. Como que pueden sacar 2 screens en el juego nomás. Pero si va bien, tipo súper expandible a, no sé, y de pronto colaboración con God of War, colaboración con tu vieja, colaboración con tu hermana, ¿viste? Ahí es un short que dice. Bueno, no pasó. Speaking of winning, you too can achieve victory with the PC Gaming Show Battle Pass. Levantar las notificaciones, La puta, YouTube hizo ese video la semana pasada. What are you doing? I'm incorporating lucrative live service techniques to maximize the show's profitability. How would a battle pass for a stream even work? With a gold tier pass, viewers can earn exclusive rewards, like viewing the show's trailers 1.5 seconds early and boosters for viewer rank experience. Me parece interesante. I admire the initiative, but I think for now, let's just go ahead and table streams as service. Sadly, major production decisions are only accessible for those who've reached viewer rank. Hidden doors. You can, however, unlock immediate access with 1,800 Sean points, purchasable for $9.99. You made show production a battle pass reward? Is anyone close to unlocking that? Killzor 69 Blazed has just achieved viewer rank 58. Oh God. Okay. Dakota, find my wallet. And for now, let's check out a Game Pass de Steam jamás en la vida, ni Steam no lo necesita. Microsoft hace eso porque necesita ganar mercado. Es una decisión por haber perdido la generación anterior. Steam siempre gana, como el viejo de World Premiere. Ahora, ¿cuánto están pesos en Steam? Literalmente no me gustan los juegos que hicieron, así que estoy hasta las pijas. Si bien Starve es un juego súper importante, por ejemplo, no me gusta. Nah, güey, pues Steam es acá, somos Tobar, amigo. Somos Tobar, somos argentinos. Por más caro que esté Steam comparado hace unos meses. Ah, me voy a fijar. Me voy a fijar porque lo voy a wishlistear. Ay, no está todavía en coso, boludo. Gaming Show. No quiero ver la función. Red Pilots. A mí no me llama. Pero quizás alguno de ustedes sí. You've harnessed your glove's power, and now you want to find me. Gotta find Mama. You don't know what's making the miasma angry, and it's spreading across America, twisting this once great nation into a lethal wasteland. We gotta help these people. Van a mostrar este juego buenísimo. No encuentro Hidden Door, che, no debe estar todavía. No. No está.
No me moví, che. Éxitos, suerte. Miasma Chronicles, ya la habíamos visto y interesante. Aparte sale ahora en 9 días. Don't starve yourself with excitement for Dread pilots, or you might leave a miasma worthy of a chronicle. Hey, that's pretty good. That's good stuff. Thank you, text generation. Coming up, secret facilities, bioweapons development, Undead Inc. zombie experimentation. It's all under the corporate Wuhan. umbrella in this management sim. And you are the evil CEO. I mean, I can't blame you for diversifying. Wuhan Umbrella. Good business sense. Let's take a look at Undead Inc. World Premiere. And now, it's with great pleasure I introduce one of Enswell Medical's biggest success stories, Director Coleman. Thank you, and welcome to all no esperaba of you esto. who are starting Esperaba your own otra cosa. franchises. Today I'm here to talk Pensaba que about sea building cinemática nada a más. thriving business. My apologies. There has been a Che, ¿no development tiene un aire that ahí, Juan? requires my immediate attention. Director Coleman, sir, we're hearing... Whatever your concerns may be, I'm handling it. Porque nadie quiso Now, mostrar estos juegos. tend to your patients. Structural integrity and power all hanging in there, sir. Extent of the outbreak unknown. Next move, Director. Tell your men ETA 5 minutes. Pensé que iba a ser totalmente tipo... Bueno, no sé qué tipo de juego es, la verdad. Ahí están todos los zombies. Un poquito libre, te digo, amigo, la verdad. Ah, de pronto terminó siendo un shooter, no esperaba ni en pedo eso. Wait, don't shoot. Director Coleman. Hey, man, sir. Are you okay? I got a little bitten, but I'm hanging in there, Director. I'm all good. They have a cure upstairs, eh? Sure. Head back up. There is a shot with your name on it. Thanks, man. I mean, I was worried. Ya for pegar a el tiro, ¿no? second. Tú tienes un negocio cada gacho. Janine, get the marketing team and those rookies back on the line in 10. Oh, and an espresso. Yes, sir. Thank you. And Uy, Janine, no, que juego por can I onda. get something from my head? Esto sí debe ser gameplay. Name brand only. Not Oh, de poronga Inc. issues downstairs. Fable. Fable me encantó. Aunque no vimos nada, pues fue cinemático, la verdad. Creo que Fable igual. Persona Tactics. World Premiere. Persona Tactics, quizás. Aunque yo sabía, pero bueno. No me había dado cuenta que era Tactics. No le había prestado bola al video. No le había prestado atención al video. Le guasqué el zapato. Porque para el pitajo estaba blanco, no estaba líquido esa persona. Si es un beat'em up, estoy. Pero es un Metroidvania, así que no estoy. Perdón. Y a ver, y Starfield me tiene entusiasmado, con ganas, qué sé yo. La verdad que tengo ganas de ver jugar Starfield. Pero bueno. El rendimiento me da sus dudas. Altered Alma. Space Opera Metroidvania. Está bien. Me parece fantástico, o sea, me chupa un huevo a nivel personal, digamos, pero me parece fantástico. Me parece fantástico. Codename Omicron. Ok, nombre medio polémico, ¿no?
So let's just watch it really quick. Invector, Rhythmic. Uff. Me encantan estas porongas. Me encantan estas porongas. Dámelo a enviar, papá. Estas vergas sí me gustan enviar. Sí. Ah, encima con música licenciada. Mirá cómo acaban de bajar el video de YouTube. Estoy goloso, estoy goloso. No, because I want to understand it someday, or at least find as many answers as possible. Empecé a decir cómo me gusta esta verga, y se fueron 3 personas. ¿Cómo me cuestan los juegos que son así de lentos? Ni te cuento los trailers. Puede porque tengo sueño. Pero los likes de la vida, aunque sean espaciales, tipo... So, there was life here before. Everything that happened here overwhelms me. Sí. Not every mission ends in success, Doctor. We have to save what we can. Save you. What is there to understand? We have to destroy it. Even if it means destroying everything. No está mal. De historia, pero bueno, no, nada. ¿Ese es el nombre del juego? Ah. Va a estar en todas las plataformas, básicamente. Coming up, we'll see a theme park builder that's only days Me gusta, away. parques temáticos. Releasing on PC later Y this llega week, en unas Park semanas. Beyond is a spiritual successor to classics like Roller Coaster Park Tycoon, Beyond. Roller Sí. Coaster Tycoon 2, Roller Coaster Magnate 9, Roller Coaster Altair 27, and Roller Coaster God Emperor 40,000. Okay, let's not go off the rails. Look, as fun as the carnival is, we all know the games aren't the most balanced, because basically, carnies are OP. Luckily for you, our prizes are so much easier to win. Let's take a look at Park Beyond. Siempre están bien estos juegos, qué sé yo. Do you perceive the invisible thread that connects us to each other? Ok, el trailer es raro. The emotions that unite us without us even realizing it? The desire to move Y forward, jugar un par de to en surpass Play our también es raro. limitations, to take on challenges greater than ourselves. No puedo ni siquiera All imaginar these jugar estos feelings juegos make us si no son visionaries. en una PC. Visioneers are architects who are dedicated to making their childhood dreams a reality, empowered to achieve the impossible. Architects who want to offer the world their most beautiful memories. Free spirits A ver, in mañana search of sigue, pasado adventure también. and Hay un par de new conferencias más esta semana todavía. Y indelible después la otra moments semana hay of una amazement Napurna. and laughter with those we love. Y después como conferencia per se ya no hay más. Become a Sí, visioneer. va a haber un Go cosa de beyond free protocol, the fun. ¿entiendes? O de Solo Liberty, o etcétera, pero per se no hay nada. Uy, no farmé en Honkai hoy. No farmé en Honkai. Ya es un par de días que me vengo olvidando. As an O sea, AI, me acuerdo I have al no fin del need día, for pero como material siempre farmeo possessions. 3 veces al día. But, good news! PC gaming show viewers can take advantage of the following promotional contest by following the instructions on the screen. If this Okay. product and or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Y en Nomi, ¿qué se viene a nivel contenido? No lo sé, la verdad, soy sincero. Los shorts y los TikTok seguro, y de los videos, de los vivos y demás. La verdad que tengo un montón de dudas, chicos. No soy, no les voy a mentir. Paizo, ¿qué será esto? Three heroes step forth ¿Será el to de Pathfinder? contain the darkness within. A legendary fighter. Claro, después of lo grande fearless sería strength Gamescom, and sí. skill.
Sí, igual esto es una semana tranquila, o sea, mañana es lo grosso y después hay alguna colgada, tipo, no, nada del otro mundo. And a powerful wizard wielding the fury of the elements. Together, they are destined Chicos, to me bancan confront un the toque que forces voy al baño. of Este juego me reinteresa, pará, quiero saber el nombre. and their deadly masters. Again and again, attaining juego me new interesa. heights of power and skill. Pero necesito But el baño. what Dale, hope decime el have nombre. they to seal away the Decime el nombre, la whisper puta of madre. time? For surely there can be no hope. Ah, sí, el de Pathfinder. Ok, perfecto. Listo. Había visto que algo Pathfinder así. Ahí vengo, gente. Los dejo con la ventanita. Volví, estaba ocupado el baño. Una nueva saga de juegos de pelea. Mirá cómo te mira Conan. Join the open beta now on Steam. Con Open Beta abierta hoy en Steam. 2 versus 2 action. Acción 2 vs 2. Me parece más un beat'em up, pero que no avanza, boludo. Local and online multiplayer. ¿Vos decís? Worldwide rollback network. ¿Vos decís? ¿Vos decís? A ver, gente. Determine the fate of the Iron City. It's time we honor an overlooked hero, the noble delivery cyclist, powering the gig economy with their aching calves. Now, you might ask, hey Sean, are you just feeling a little guilty because you gave your credit card details to the AI assistant and now someone has to deliver the 57 parcels you ordered before you noticed? In short, yes. But if this next exclusive is anything to go by, we'll all be saluting the delivery workers of this fine nation, gosh dang it. Let's take a look at Parcel Core. Hello, Inquisitive Viewer. My name is Will Barr, and that was an example of a micro teaser. You see, when you're shilling on behalf of an obscure video game developer like Billy Goat Entertainment, you have a finite amount of time to explain why discerning intellectual players, such as yourself, should be excited about being thrust into the exciting, high-octane world of Parcel Core. That's right, escape the mundanity of daily life and slip into the spandex of one of our many colourful bicycle messengers. Embrace the gig economy and forget the security, stable salary and basic workplace rights less cool jobs offer as you race through town, weaving through alleys, defying gravity as you ride up walls, leap from rooftops, startle pigeons. Well, it's kind of like a career in video game development, except without all the cool traversal stuff. So yeah, really just the exploitation. But I digress. Sign a casual work agreement with one of 3 rival courier corporations, all vying to become the most profitable business in town. But be warned, a maniacal scheme is afoot that threatens more than just the business model our protagonists operate under. So it's up to you, bicycle courier, to deliver this foot-long grilled chicken, cheese and chorizo melt and save the world. Hi everyone, I'm Max from Grena Games, a two-man studio based in Sweden, working on the game Baldur, currently available in early access.
Welcome to Fabledom. Sorry about the pigs. Hello, micro friends. We have a new mission, soldier. Welcome aboard. Oh, don't mind Sean. ¿Qué me perdí, He's been gente? entering our PC Game Pass giveaway. We've got a bunch of 1-month subscriptions for new members to World try the Premiere, service. World To get a chance of Premiere. procuring Bueno, me la one, perdí, gente. visit the ¿Qué URL hubo? on screen now. Un juego de Che Pibe que Facu va a odiar. Ok, buenísimo, o sea que no me perdí nada. Un hermoso juego de rap. Pero mirá este mega choreo, ¿no? Mega Man. Este mega choreo lo habíamos visto en la conferencia hace poco. En una guerrilla, creo. Pero no está ni disimulado el mega choreo. Bueno, tiene full cop, bro. Full cop. ¿Qué? Sí, aparte difícil. Debe ser difícil. Che, el megachoreo igual copado, campaña coop, tipo editor de mapas. Un megachoreo trabajado. Vamos a darles a derecha. Sean, Estuviste before cerca, we estuviste continue with disléxico, more era al revés. exciting previews, I've generated a simple tactic to improve the show's revenue stream. Well, yeah, great. Tell me more. I've allowed viewers to pay a small fee for a bespoke on-screen shout-out. Got good 228, right? Great to be watching PC Gaming Show once again. Excellent work, Sean and co. Hey, I'm touched. And a little wealthier. Keep them coming. See Blaze Paladins, right? Did Sean actually fire his team? Dick move, bro. Look. You have to understand that this show needs to focus on long-term sustainability. Fired by Sean 23, right? I have sworn the blood oath. My vengeance will not be denied. Okay, it looks like that's it. Our shoutouts feature is broken. I'm so sorry. That's Game gonna Pass de go PC down. básicamente, o sea, es lo mismo que todo lo de Game Pass de Cloud, de Xbox, pero puedes jugar en PC. Just like I can't O help sea, wanting to teniendo see Game Pass more PC, previews. vos te puedes contratar PC, Xbox o Creepy Ultimate. Jar's Ultimate que tiene el sci-fi Xbox y el survival PC juntos. game, Chimera. Si vos no tenés Xbox, si tenés PC, te contratas el de 600 pesos World Premiere de PC. Y tenés todos los juegos día 1. Tipo, tenés Starfield día 1 y todos los juegos que tiene Game Pass. Como si fuera, tenés el Netflix de cosas. Cloud es solo con Ultimate. Sí. Ah, sí, obvio. Pero, a ver, hay varias lecturas ahí. Para hacer, si querés. Te lo digo desde mi caso, que por ejemplo pago Game Pass. Game Pass me sale al año 12.000 pesos. ¿Sí? Es decir, que si yo quisiera comprarme Starfield, por decir algo, cualquier juego que salga en Xbox o cualquier juego que salga en Game Pass en algún momento, eventualmente, yo con solamente jugar un solo, evitarme comprar un solo juego, ya me pagué Game Pass. Ahí está el tema. A mí me funciona bárbaro Cloud, boludo. Vivo jugando en Cloud. Vivo, no es forma de decir vivo. Pero uso mucho Cloud. Y me funciona a 10 puntos. No para jugar un competitivo de pelea, pero single player a pleno. Lo que me cuesta de Cloud es porque Cloud uy, le tengo unas ganas de este juego.
Juego táctico por turnos, piratas. En Game Pass todavía Uruguay se habilitó hace poco, pero no estaba todavía cosa. Claro. A mí, Game Pass me es súper rentable. Súper rentable. Esto para que lo piensen, tipo, recuerdan Desperados, recuerdan Shadow Tactics. Bueno, es esto, pero de piratas. Piratas fantasiosos, ¿no? Pues son unos piratas no muertos y demás. Le vengo siguiendo el rastro del juego, al desarrollo, y la verdad que tengo un cambio. Tema 19 de junio, como todo. Es un tema de servidores, Zuru. World Premiere. Bueno, me perdí algo interesante de todo lo de Xbox, básicamente, de la conferencia de Xbox sobre todo, Tom. Al PC Gaming Show, no. A ver, es que va a depender en gustos, ¿no? O sea, creo que hubo juegos para todos los gustos. Y quizás un juego que yo dije, qué poronga es esto, como esto que estoy viendo ahora, para otros estuvo bueno. Oh, mira cómo driftea esa poronga. O sea, vale para los AAA o que no quieras comprar y solo probar. Pero es que si un juego te gustó, lo vas a querer comprar. Sigue pareciéndome adquirir una obligación mensual solo por probar. Pero no voy a... ¿Por qué lo compraría? O sea, Starfield, no lo voy a comprar en PC, yo lo tengo en Game Pass. No es por probar, es porque lo juego ahí. O sea, no sé, Redfall salió como el culo, entonces no es un buen ejemplo. Ahora voy a entrar a Xbox un segundo y voy a lo último que jugué. Bueno, como las Tortugas Ninjas, que es uno de los últimos que me acuerdo que jugué. Xbox. ¿Quién juega esta mierda? No tengo idea. Sea of Thieves. Ahora que voy a jugar cuando salga la expansión, estás loca. Lo voy a jugar porque tengo Game Pass, si no, no lo pagaría. Y lo voy a jugar ahí. Y si lo quisiera pagar, bueno, tendré que pagarlo. A Plague Tale Requiem, que salió el año pasado. No lo pagué, lo jugué con Game Pass. Wi-Fi Rush, juegazo, lo jugué en Game Pass. Este hecho está en Game Pass, pero no lo jugué por Game Pass, pero podría haberlo jugado con Game Pass. Atomic Heart lo jugué por Game Pass. Persona 5 Real no lo jugué por Game Pass, pero yo lo jugué antes, pero porque lo tenía desde antes y no salió día 1 ese juego. Age of Empires 4 no lo pagué y lo juego porque tengo Game Pass. High on Life lo jugué un ratito nada más porque la versión no me gustó, pero bueno. No, todavía no. Eso sí es una cagada. Eso es Steam, básicamente. No, eso no. Eso ahí sí te doy una super. Es más plataforma típica de consola. Ahí sí te doy la super derecha, que ahí es una cagada. Exoprimal va a venir a Game Pass. Ahí tengo un juego ahí tengo un ejemplo que es como tu ejemplo. Lo voy a jugar un minuto. Quizás no llegue a 2. Lies of P no lo voy a jugar, pero mucha gente lo va a jugar en Game Pass directamente. Dice Skyline sí lo voy a comprar en PC porque quiero los mods.
This looks like an RTS. Tell me what Payday we're seeing. 3 lo ven This is the classic start to a 1v1 match. What you're seeing here is the human faction. Pero bueno, is sending workers out to harvest ahí yo tengo un resources. ejemplo They're de starting to como construct 60 buildings. lucas que They actually build them by 3D printing mínimo them from the 60 lucas me ground reportan en Game Pass. up. And you can see them now starting to train troops so they can have an army that goes out in the field. Sí, cuando quieras. Yo lo pasé un par de veces ya, así que una vez más, una vez menos. Yeah, that is literally a cybernetic dog with laser eyes. It is called the Scout. Okay, it's designed Tortuga lo for pasamos el early día games 1, of creo que unique salió, units, human llegamos a la faction. noche, And you can jugamos see y him lo now pasamos. running through the base trying to see what information he can find out about his enemy. Yeah, I mean, scouting and information is such an important part of RTS games. It really is, and this is something that we've embraced early game. The Scout unit has been Jugué designed muy so it can poquito actually Age 4, sense la units verdad. beyond its La verdad sight que radius. jugué muy So poco. it's especially useful early on. So we're Podría haber heading into jugado what más. looks like the first engagement of this game. What are we seeing? Well, what we're seeing right here is the Red Scout getting surprised by a group of blue troops coming through the Light Forest, which is the new train type and the twist on the tactical battlefield here. And how do these light forests work? The Light Forest lets No, smaller units move te through banco them en with esos concealment. casos, pero son Allow casos blue to re raid Red's puntuales. base, in which case Red is barely getting Igual a turret yo built de with their todos speed modos building from their particularmente workers, another human yo faction entiendo advantage. porque ahí And normalmente they're about to pop out a o couple sea, extra es una defenders here cagada, from their mech base. pero yo So soy we got instalar these huge muchos mechs, mods. and I mean, just visually, it looks like they are Es más, countering the heck out of soy these sincero, blue yo no voy a infantry terminar light. Starfield. Can these rednecks fit through the Ni forest? en No, they're pedo es too un juego big que to go voy a through. They're terminar. heavy units. They're Voy a designed jugar to use their Starfield, le chain voy a dar guns sus to buenas knock horas, groups of enemies, but they pero ni can't siquiera voy a fit terminar el through the juego. Light Forest, which Blue knew and used to Yo no his soy advantage. tan fan de los juegos de Bethesda. Okay, so we're in Entiendo el big games, tamaño que normally tiene when el you make juego. some O sea, big tech de hecho, el decisions, tamaño que tiene el what's juego red es una cosa que yo sé You're que me seeing va. Red commit to a tech path Cuando that gives them big decía battlefield este juego mechs no va a in ser para areas like todos, this evac. And it looks entre like esas they're just personas me estaba dropping incluyendo a right mí. on top of No es un Blue, juego para who mí. is Me killing Starfield. a chicken? What's the chicken Me there, gusta Tim? por la fantasía Yeah, that's a Space giant Opera, chicken with a Viking por helmet esa on it. construcción de naves, me Use your gusta todo lo que imagination, hace. Stormgate's in pre-alpha, and that's art that we haven't gotten to yet, Pero but imagine me it as a preocupa todo el big tema del Mad crafting, Max que raider. el crafting sea obligatorio, me la va a bajar un montón, para mí yo odio el crafting. El juego tiene una excesiva libertad, a mí no me gustan los juegos con excesiva libertad, a mí me gustan los juegos más cuadraditos. Me hiciste comprar el Age, jugaste una vez y nunca más. Te regalé una placa de video, memorias, fuentes, no me rompa la pija. And Blue's dodging these enormous shots, and we can also see Blue swarming in from both sides. La concha de tu madre. No, it's pretty grim. Red is on the ropes right here, and they've been outmaneuvered. Ah, They're caught in the cierto. corner here between two different forces coming in with a mobile pincer. Y seguro me olvido más And cosas. of course, there's the GGs. The most classic ending to an RTS game, GG. Get Tastosis on that. Touché. stat. Outside of 1v1, what's coming up for Stormgate? What you've seen today is just the tip of the iceberg. We have so much more in store. We're going to be revealing a bunch of stuff about Stormgate the rest of this year. We're introducing new modes. We have a 3-player versus AI cooperative mode. We have team-based competitive modes. We're going to be sharing information about our storyline and campaign. We have new factions beyond the humans that you just saw today. But Tim, what if A I ver. want to play the game right now? La PC Gaming Show no es una conferencia de que vas a encontrar juegos que quizás te gustan, pero no vas a encontrar bombas. Yo particularmente sí, de hecho estoy esperando. Para mucha gente, por ejemplo, este juego, Stormgate, es un gran anuncio. Tim, thank you so much again for joining A us. mucha gente le gustan los RTS y tipo, este juego le puede llegar a decir, che, esto me está copando. It makes the RTS player's dreams Pero which bueno, might not be your dreams. I mean, a mí your medio dreams no me might be calienta filled mucho. with gloriously No es que, grimy de hecho me gustan Deus este tipo de juegos, pero Ex-inspired tampoco me sci-fi calienta. fisticuffs with a Pero, fiendishly por Star ejemplo, Wars a vibe mí to me van a it. mostrar So, cosas nuevas y exclusivas de Baldur's Gate 3. Y quiero verlas, pero ayer. Y a mí particularmente en PC Gaming Show me muestran muchos Tycoon y juegos de gestión que a mí me recopan a veces, entonces siempre alguna cosita saco. Pero estoy usando la serie X ahora, pues estoy jugando un torneo de FIFA. Literal, es la primera vez que uso la Xbox en 3 años. La primera vez que uso la Xbox en 3 años son para este torneo de FIFA. Así que yo sé la Xbox 10 veces más o menos, porque puedo decir de partido de FIFA y alguna vez más que la he prendido. La consola más al pedo del mundo. Convengamos que cuando compré la Xbox no estaba lo de Game Pass PC, ¿no? Y justo llegó Game Pass PC y bueno. Ah, pero... Esto es una verga, pero...
horrible. Ah, no, ok. No, no es una verga. Está bien, vale. O sea, no lo pienso jugar, pero entiendo por dónde va el juego. Sí, ahora estoy con un torneito de FIFA y la estoy usando por eso. Porque el torneo es con los pibes de Xbox, entonces. Bajale el volumen al toque o subite el coso. Ok. Creo que va a ser mejor que le baje al coso. Porque yo estoy casi al palo. A ver esto. Igual, Marce, o sea, eso es de vuelta, depende en gustos. A mí me garpa porque yo te digo, económicamente me rinde. Y particularmente, como a veces, tipo, básicamente hago video de videojuegos, el concepto de probar a mí me sirve porque tal vez pruebo un juego un rato y puedo hacer un video de eso. No es el concepto que más use para hacer videos igual, pero bueno. Este juego del 2000, hermano. Pero bueno, es indie, viejo. Hay mucho indie acá. Es indie y no es Indiana Jones. Por cierto, mientras vemos esto que no nos está diciendo absolutamente nada. Qué buena está la película de Spider-Man, boludo. O sea, top 3 de películas del MCU, aunque no sea una película del MCU. No, pero los demás, boludo. ¿Cómo va a ser mala idea ahorrarte plata? O sea, si vos compras un solo juego, uno. Si querés comprar Forza, ya está, te ahorraste la guita. Sí, la primera de Coso, Spider-Man Into the Spider-Verse, ya es buenísimo. Pero esta es mejor para mí. Es diferente también, es diferente, pero es buenísimo. Tiene todo, realmente. A mí como película, una de las que más me gusta es Soldado del Invierno. Pero después todo lo que tiene importancia, Infinity War y Endgame, las amo. Infinity War es mejor película, pero disfruto más Endgame. Un gamer no quiere ni poseer... A ver, de hecho, comprar en Steam... Hell Luz, un juegazo, chicos. Vos cuando compras en Steam sabés que no sos dueño del juego, ¿no? Vos estás comprando una licencia de uso cuando compras un juego en Steam. Así que ojito, que tampoco es que estás muy seguro. O sea... Vos tenés la misma seguridad de comprar un juego en Steam y que lo saquen que comprarte un juego... que tener Game Pass para un juego de Xbox y que lo saquen. La misma seguridad. Si es en GOG, sí. Pero amigo, sos de las pocas personas en el mundo que compran en GOG. Porque económicamente no es rentable. No es la media. Casi nadie compra en GOG. Primero, no solo por un tema económico. O sea, ¿por qué mierda voy a comprar en dólares si puedo comprar en pesos? Pero sí, GOG es un ejemplo súper valedero para tu punto. GOG sí, sin duda. Ven, compra ahí. Y bueno, pero para eso lo tuviste gratis en Game Pass, boludo. ¿Qué es esto? Ay, pensé que iba a ser otro tipo de cosa. No es un juego de factoria. A mí estos juegos me suelen gustar, así que... Ah, es Novaland. Sí, ya sé cuál. Le están metiendo un boost a Parbillón brutal. If this product and or service stimulates your orbital cortex, follow the instructions on the screen. Bueno, a ver. Tengo ganas de un poquito de Baldur, gente, ya. Ya una horita y media, como que necesito un poquito de Baldur.
Ahí está, un poquito de publicidad también, porque la revista no se paga sola. El evento no se paga solo. Va. Igual estoy seguro de que Park-Beyond pagó, por ejemplo, de que Stormgate pagó. Hay un par de juegos que estoy seguro que pagaron por estar en la conferencia. No sé si todos, pero los que tienen un poquito más de tiempo y demás, no tengo la más mínima duda. Como Hollywood. Visualmente me encanta Alienware. Literally everything I do is powered by Alienware and it just makes me so happy. Mira como para el costado. I'm so happy. ¿Está bien? ¿Está okay? Buenísimo. Don't miss your shot at Alienware giveaway goodness. Scan that code now. I mean, Frankie, can you believe this? Si escaneo me dan una notebook Alienware. M18 laptop with an Intel Bueno, sí, básicamente sí. For the fine price point of free? Oh, it's enough to get anyone's blood pumping. As you know, Sean, I'm a network of predictive algorithms and generative software. I am fundamentally incapable of belief. Look, I understand. I also don't have blood. But would you like me to procure blood, Sean? God, no! Absolutely not. Anything but that. Let's move on to literally anything else. So, what's next? Vampire Survivor. ¿Qué vamos a hablar de Vampire Survivor? ¿Va a haber algún tipo de actualización loca? No, DLC. Vampire Survivors. Oh boy. Che, ¿ustedes se metieron en esta droga hasta el fondo o no? ¿Estuvieron esnifando este juego? Porque este juego no se juega, se snifa directamente. Los que no lo jugaron, ¿me hacen un favor? ¿Me pueden hacer un favor? Si no tienen ganas de gastar, lo tienen en Game Pass. Pero si no sale 20 pesos, no se muera. Pueden, aunque no les guste. Te miro a vos, Tommy, porque sé que sí, ¿qué va a hacer esta mierda? Aunque no les guste, ¿me hacen el favor de jugarlo? ¿Lo juegan una hora? ¿Me hacen el favor de jugarlo una hora? 30 minutos te diría incluso. Y después me mandan cuántas horas jugaron. Sí. ¿Por? I literally cannot tell you how excited I am to try out some of the character builds I've got going on up here. I'm thinking of running like a mage tank kind of vibe. And wait, Frank, can you generate like an awesome character art for me in like a D&D style? Vamos. Like, look, I want to be a wizard, like fully Gandalf out with like a staff and like blasting spells like that. Cállate la boca y mostrá, la puta que te parió, dale. One moment. Here you are, Sí, Sean. jugalo. Oh dear God. This was generated in seconds, while a professional artist Dejen de hacer chiste boludo y pongan el juego, la puta que le parió. Yes, that is true. It's hard to. Igual no sé qué quiero ver, si lo voy a jugar, o sea, tipo, es como, tipo, ¿qué me va a calentar? Yo sé que lo voy a jugar. Ya le metimos 70 horas. I do. Thanks to the YouTube animators extraordinaire at MASH. Here's an original animation for Larian's Baldur's Gate 3. ¿Qué es esta poronga? Pero la concha de su madre. ¿Qué animación ni animación? La puta que te parió. Montame el juego. Ahí tenés a Tarion. ¿Y qué le pasó a Tarion? Vampire Survival. Cállate, pelotudo. Hacete coger por tu demonia. Ay, es la voz de Tarion posta. Es la voz posta del personaje. Vos también, callate, pedazo de pelotudo, te haces el bueno. Nos vas a traicionar a todos, estoy seguro. Nos vas a terminar cagando todo. ¡Me chupa huevo esto!
I will now attempt to reason with the creature. Most mighty beast, though you defeated us once, we have returned to seek your guidance. Impart your knowledge upon us, and teach us the source of your power. It's here. Frog. ¡Basta! ¿Qué pasa con las ranas? So sorry about yesterday. I'm so embarrassed. You know, ever since the hag turned me into a frog, I've been down in the... No, la cantidad de ranas que vimos. Gracias, Astarion. Bueno, ahora mostramos el trailer, ¿no? Era solo eso, ¿viste? No, ahí está. Cities are incredibly hard to make in RPGs because you have to make sure that every single nook and cranny has something. Te queremos, Vinke. You have to make sure that it's different, so you have to be incredibly creative. Given that the name of the game is Baldur's Gate, the city was really going to be the thing that people were going to be talking about. The city of Baldur's Gate is seamless, which it originally wasn't. Total. You only can judge the game when you have all the components together, and if the mix doesn't work, we start over. At some point, he said, like, can't we just connect everything? And that was a very interesting day. One of the things that's done is it's brought a level of believability and immersion and also complexity that wouldn't have been there otherwise. Now it was this seamless, giant organism, and it really, really felt good. It's being able to look out of the window and see down. Ay, qué mejor tengo la puta madre. And you're like, one of my teammates might be down there. They might be running around down there. We worked on it as a painting almost. You start with a sketch, a very basic line, and then you just start adding layers and layers. We can put lots more of the city onto the screen Easy. Than they could in 1998. So we can do something that is more immersive. Es que para que se hagan una idea, chicos, los que están en el área son los que trabajaban en BioWare antes. O sea, todo lo que recuerdan de bueno de BioWare son los que están acá. BioWare ya como las cabezas de BioWare, los creativos de BioWare ya no están en BioWare. Bueno, está por tanto. All the things that you have done up to the city really matter. You can really feel the conclusion of everything just gathering there. We actually build anticipation through all these characters that you've met, through all these situations that you've been through. ¿Qué haces, Bolo? All the stories. Creo que era Bolo. You've been following, all the decisions that you've been making, they all come to fruition in that lower city. And the great thing is, if you so choose, you can be another bad thing that's happening to the city. You can arrive and be like, this place is on fire, and then you can throw petrol all over it. Me parece During perfecto. production, we felt like the city was our destination. We spent, I think, 3 times, 4 times as much effort on the city than we originally planned. Sí, But claro, the result, the feeling of walking in Juegazo, there, lo que nunca is les voy a just perdonar es fantastic. hacer un Indie Originals. You have this constant jostling of things that are very Me much entiendo tu the real punto. world. A mí me costó al principio, Marce. Te banco. Te entiendo. Después lo jugué y lo amé. Y lo amé. Porque de todos modos el táctico en Baldur's Gate tiene sentido. No deja de ser un juego de Dungeons and Dragons. Pero te entiendo perfectamente. Nada, fue solo eso, pero los amo, chicos. Literalmente es mi fondo de pantalla es Baldur's Gate 3. O sea. Nada, es mi juego favorito de toda la vida, Baldur's Gate 1 y 2. Es el juego, sacando Football Manager, que más... Es el juego que en el Football Manager, bueno, no se puede pasar, es el juego que más veces pasé en mi vida. Tipo, Baldur's Gate 1 lo habré pasado más de 30, 40 veces. Baldur's Gate 2, mucho también, pero 20 por ahí. Es un juego que amo completamente. Lo empecé a jugar el Enchante de Dilla hace poquito con Abus. Pero está viejo el juego. Está viejo. Y la verdad que pasaba una situación de mierda. Que es que yo hacía todo re automático. O sea, a vos estaba como, bueno, ¿qué hacemos? Y claro, yo ya estaba, clic acá, bueno, me agarró este ítem, no sé cuánto. O sea, yo lo puedo speedrunear los Baldur's Gate. O sea, es el único juego que yo sé speedrunear. Yo Baldur's 1 lo paso más o menos en una hora y piquito. 1 hora y minutitos. Entonces me sé la memoria dónde está cada trampa, me sé de memoria qué objeto necesito para cada lugar,
a Zarevok que lo mato en 2 segundos, estando en nivel 4, tipo... es como que me lo sé demasiado de memoria. O sea, ese es el nivel de fanatismo que tengo con el juego. Pero... World Premiere. Pero es que Baldur's Gate no es un juego. Baldur's Gate es una ciudad de reinos olvidados de Dungeons and Dragons. No es que el juego, o sea, es el nombre de una ciudad de un mundo. Entonces, en ese punto no lo veo tan mal. ¿Se entiende? Más allá que igual continúa, o sea... Está basado en un concepto literario. Baldur's Gate. No es un juego per se. Por lo cual que cambie las mecánicas y demás tampoco es tan grave. Igual te entiendo el punto, ¿no? Te lo entiendo a morir porque tuve la misma sensación que vos al principio. También juega a favor que Divinity sea un juego que amo profundamente. Entonces, tipo, como que me jode menos. De hecho, no había jugado Divinity 1 y hace poco, hace un mes, habremos jugado Divinity 1 con Agus. Sí, es un juego hermoso, es un juego hermoso. Y si sabes jugar Dungeons and Dragons, mejor todavía porque te acostumbras enseguida a todo. A ver, desarrollado en Unreal Engine 5, así que vamos a ver gráficos. Wow, World Premiere. Ah, te entiendo a morir. Me pasó lo mismo. Steel Extraction Horror. Estoy afuera de todo lo que está diciendo. Del Street, del Extraction y del Horror. O sea, es el juego perfectamente inválido para mí. Basta de juegos de extracción. Basta de juegos de extracción. Basta. Y encima le metes Steel, que ningún juego en el puto mundo lo hace bien. Y encima le metes Horror, el género que más me chupa un huevo la historia. Nunca vi un juego que diga no lo voy a jugar tanto como este. Pero hay gente que ningún juego le dijo tanto este juego para vos como este. Ah, estuve hablando ayer con el desarrollador de Madison. Y me dijo, obviamente soy el desarrollador y entiendo el punto, pero dice, no tiene sentido enviar. Es lo peor que me pasó en la vida. Y le creo. ¿Qué haces, Leo? Estoy de acuerdo con los juegos de extracción. Basta, por favor, en otra cosa, por Dios. O sea, no me molesta el juego de extracción, pero es que hay tantos. Y está tan saturado que basta. Basta. Esas tendencias que llegan tarde, ¿viste? Como que... ¡Oh! Está metido el gobierno de Australia en este juego. Decía Australia Government entre los desarrolladores. World Premiere. Nada, es que debe ser que debe haber habido una subvención o algo así para hacer el juego y... Bueno. Tanto tiempo, chabón. Pero bueno, como los juegos tardan... Un género se pone de moda, un equipo de desarrollo se lo pone a hacer, tarda 5 años en hacer el juego y el género ya no está de moda. Tipo como... Y básicamente ese es el resumen de la PlayStation Showcase. Sacando Spider-Man. Ok. Quería entender el juego, por momentos iba a decir un juego de cartas. Después claramente no, era tipo un coso de viaje, simplemente eso, como las coordenadas.
Pero esos juegos acuarelísticos, así cuando están bien hechos, me encanta el estilo. No entendí de qué se trata el juego. Airless. Me gustó los dibujos, pero no sé de qué va. No sé si es una novela visual, un juego de gestión, una aventura gráfica o si es un juego porno en el espacio. O sea, no tengo idea qué es ese juego. Es verdad, difícil decir que va a pegar, claro, es juego está jodido. Bueno, pero bueno, en el siguiente caso nos vamos a tomar vino y a un juego de construcción, un city builder en la antigua Roma, básicamente. Y esto es un World Premiere. Ok, se rompió la presa en Roma. De los creadores de Kingdom and Castle. Un lindo juego, un lindo city builder. Ya este city builder romano. Me va. Parte de hacer cosas nuevas en los city builders es ponerle settings diferentes en algún punto. Ah, está bueno. Es la presión del agua. Y bueno, es sabido que los sistemas de... tanto de cloacas, porque de hecho tenía de cloacas, pero todos los sistemas fluviales de la antigua Roma no tienen ningún tipo de sentido para la época. Y era una locura y me parece que el juego se hace eco de eso. Lo expliqué como re formal. Pero... se hace eco de eso. Me anda cagada, pelotudo. Ponen sistemas fluviales, no, nada más. Manejar el agüita. Ahí está, ahí me gustó, me da más la explicación. ¿Qué? No, bueno, el sistema fluvial de la antigua Roma. El juego se hace eco de los sistemas fluviales. Sí. De la antigua Roma. Entonces, si vas en todo ello, así confío en historia terrible. Che, lo re quiero el juego. Por cierto, lo re jugaría. Esto es una historia bonita, papu. Una buena primera. An Epic Survival Strategy Game. Estoy. Tenemos a la survival, pero si es una estrategia así. No me jodas, ese señor no estaba escribiendo nada, estaba haciendo círculos, ¿no? Listo, ya me dejó de gustar el juego, es de THQ Nordic. Les hago un resumen de lo que va a pasar con este juego, chicos. Vamos a ver un juego con unas mecánicas muy copadas. La idea del juego van a estar buenísimas, ¿sí? Inspirada en eventos reales, súper zarpado todo. Tipo, vas a ver los gráficos ahí y dices, che, esto se ve bueno. Pero mira este sistema, mira esta mecánica, no sé cuánto. Vas a jugar el juego y vas a ser una poronga. THQ Nordic. Te quiero, THQ, porque siempre me manda juegos, pero... siempre pasa lo mismo. THQ es una máquina de publicar juegos que le falta tiempo o plata. O tiempo y plata. No me canso de decirlo. El juego se ve bárbaro. Te juro, el juego se ve bárbaro. Pero como es de THQ Nordic no le tengo fe. No, mirá, manejás el trilla, crew, todo. No, está buenísimo. Pero va a ser horrible. La puta madre, THQ. Outnumbered by enemies, we fight to make our way. Surrounded by wilderness, we manage in order to survive. Se ve bueno posta el juego. Our last chance. Our last train home. ¿Por qué gastaron guita en hacer este coso en tiempo real? Will you lead us? Last Train Home. Se ve bárbaro. Te va a jugar
horrible. Pairing squad tactics with historic inspiration, Perdón, Last gente. Train Home is based on real events in Lo the voy a Second reprobar, World lo voy a recontraprobar. However, historians continue to Pero uncover siempre pasa lo records mismo. describing train passengers traveling homewards, some dating as recently as 2023. Whether any train home is truly the last remains the subject of academic debate. History is clear on one thing though. Puppets can't be trusted. As proof, watch as Sesame Street meets survival horror in My Friendly Neighborhood. Dios. Hey Gordon, it's Kyle. I know we're dropping this on you last minute, but we need you to head down to the Sunrise Street studio lot. Sí, sí, pero no iba por ese lado, me parece, Itself last night and started broadcasting that old puppet show. Como comandos, el juego de piratas que mostraron hace un rato. Ese sí es como comandos. Literal, o sea, es el mismo tipo de juego. No sé si intentaron en algún momento los veteranos volver a jugar comandos. Es injugable, yo no entiendo cómo jugábamos ese juego de chicos. Las teclas, la cantidad de teclas, dónde están puestas, es inentendible, boludo. Y pensar que los primeros 3 los pasé cuando era chico. No, es injugable, boludo. Sí, es que es una mezcla entre Final Fantasy Freddy y Poppy Playtime, esto. Y los Muppets, ¿no? Obviamente. ¿El azul? Poppy Playtime. ¿El monstruito azul? ¿Con coso rojo y demás? Sí, Poppy Playtime. Esto de los chicos chiquitos pega re bien, boludo. Este juego. No sé por qué pegan tan bien. Mal. Para los niños tan chiquitos. Pero pegan muy bien posta. Oh, mirá, y eso sí. My friendly neighborhood. Mi amigable vecindario. Se veía más amigable que mis vecinos igual. Veía menos violencia en ese juego que en mis vecinos. ¿Y sabes lo que es gracioso? Es gracioso porque es verdad. Juegazo, gente. Ah, ahí está. ¿Estás, Tommy? Tommy, es momento de que mires el monitor. Y si no estás, es el momento que te perdiste mirar el monitor. Este juego es un manager de la Fórmula 1. Y está buenísimo. No hay mucho más que decir. Es un juego de manager, es un fútbol manager, pero de la Fórmula 1 y se ve así encima. Spoiler, esas vistas no las van a usar nunca en su puta vida porque para jugar un juego de manager necesitan una vista de arriba o isométrica para poder entender la carrera. Pero que nunca te muestran la vista que vas a usar realmente porque son circulitos. Pero este juego está brutal. Hey Frank AI, how are the metrics looking? Are we like doing numbers? We're attracting considerable viewership, Sean. However, I've identified a simple programming Cat adjustment to owners. target underrepresented segments of our audience demographic. Shall I execute it? Well, hell yeah, let's do it. Ah, cornering the Ok, VTuber y está market. Akane Tetona VTuber. Sure, this is my vibe, but since we're on time crunch, let's see what's next for Subnautica. Ese te baila unos bailecitos akanetescos. Akane era Sailor Mercury, ¿no? World Premiere. ¿Qué? Si esto duraba 2 horas, faltan 4 minutos. Si esto duraba 3 horas, falta 1 hora y 4 minutos. No sé, un montón de esto, pero no quiero más. No, sí debe haber. Amy es Sailor Mercury. ¿Y Akane quién es? ¿Quién era Akane? O Akane es Ranma y medio. Akane es Ranma, ¿no? Ahí va. ¿Qué le pasa a ese señor? Bueno, un No Man's Sky raro. Con una copiloto culona.
Pues lo pusieron como muy presente eso. Ok, unos grafiquitos lindos. Tiene pinta de tipo ser un Stardew. ¿Saben que tengo ganas de, jugar, chicos? De que salga y que no va a salir. Un Mother. Eso tengo ganas de jugar. Que me muestren un Mother. Nintendo, ¿no? Missile Children. Pintó un Missile Children ahí. Che, gráficamente esto me encanta. Y parece que tiene su creepidad. Ok, pintaron poderes locos. Terminó siendo un juego de batallas táctico. No lo esperé jamás. Tengo Steam abierto para esperar el nombre. Bloomtown. Sí, sí, anotado. So many great video games in this year's show. Frank AI, what do we know about sand? Sand is a fine granular Bloomtown, a different story. Perfecto. A la lista de deseados. Yes, but it's also a brand new survival Está en 6 idiomas. Ninguno es español. Pero andate a lavar el orto. Porque mucha más gente lo va a jugar en Alemania, que lo hablan 5 millones de personas, que español, que lo hablan 40, ¿no? No, 40. No sé cuántas personas hablaremos español. La concha de su madre. Qué bronca me da cuando un juego está en francés o en alemán y no está en español. Qué bronca me da. World Premiere. Así, mal dicho, World Premiere. No puede un juego estar en francés o en alemán y no estar en español. Juego hecho a través de las bombas ucranianas. Tal vez me confundo, pero imagino todos juegos re solemnes a partir de ahora los que vengan de Ucrania. Un World Premiere caliente, sí, totalmente. Mal, el otro día vi que tenía 9 idiomas, ningún español. Es como, man, dale, o sea, claro. O sea, simplemente una cantidad de gente, tipo, que hay, o sea. Que entre ellos está España, un país europeo muy, muy gamer. Por las dudas, decís, bueno, sí, pero en Latinoamérica no gastan mucho, ¿verdad? Bueno, dale, pero tenés lo otro. Gráficamente el juego ya está bien, pero es una cinemática. Bueno. Bienvenidos a Port Azur, al Puerto Sur. Debe ser la tercera, pero sí. Pero es que no, te juro, no entiendo cuando un juego no lo pone en español. No cuando no lo pone en español, cuando está en tantos idiomas y no está en español. Si está solamente, no sé, en inglés, o está solamente en chino, coreano, japonés, ruso, incluso te agrego, te entiendo, está todo bien. Rusia tiene una cantidad de gente brutal, un montón de gente juega, un montón de gente lo piratea, sobre todo, pero te entiendo. Los rusos piratean que dan miedo, son los grandes pirateadores del mundo. Sacando China. Todos los juegos que nosotros tenemos piratas son todos por los rusos. Sam se llama el juego. ¿De qué se trata? No tenemos idea. Otra cosa que me molesta. No me molesta que me hagas un teaser. Estoy caliente, ¿no? Perdón. Estoy caliente, estoy enojado. Me enojé, no sé qué pasó. En qué momento pasó, pero me empecé a enojar. Pero ¿por qué muestran teasers que no se sabe qué poronga es el juego? ¿Para qué mierda? Sí, te voy a wheelitear, boludo. No sé ni qué poronga se trata. Y encima que estoy enojado me ponen un juego de esta película del orto. Dune Awakening, igual el juego de Dune 2000, el juego de estrategia de hace 1000 años, estaba buenísimo. No, la película es una verga impresionante. No, mentira, no fue una verga impresionante. Fue una verga muy chiquita que no se paraba. Nunca. Como que no se paraba, no se paraba. Y ya era chiquita encima. O sea, no podía hacer nada con eso. No era ni un canapé. Un canapé de poronga. Eso fue la película de Dune. Pero el juego del 2000 estaba buenísimo. Un montón. Y no sé de qué me enojé. Perdón. Anyways, just forget it. I'm
living in the past. I shouldn't even miss Igual, this stuff and we're el tema de que adults, me te right? pare saber un inglés. ¿De saper o no saper? Do you still want to do the costumes bit, Sean? I want to do the dress a bit so bad. I'm sorry. I tried to fire everyone and make money with computers. Shut up and put Mentira, PC Gamer. Decime la verdad. ¿Cuántos estás escribiendo notas con VR? Uy, Dios. Son lo más cringe del mundo estos muchachos. Gladly. Here is an exclusive interview with the team making a survival MMO that's more sought after. Ah, el de Doom va a ser un MMO. Pero imagínate el MMO más aburrido de la historia. ¿Cómo no te gusta? ¿No le dicen 3 párrafos de un desierto? No, no, no. Jugar en un desierto, boludo. Eso es otra. Agus está leyendo este libro. ¿Sí? Que es mío en realidad. ¿Sí? Yo lo tengo guardado ahí hace más de 10 años. Nunca terminé el capítulo 1. Porque me aburre. A sobremanera. Claramente tengo un problema con los desiertos. No hay cosa que me parezca más aburrida que un desierto. Marruecos no va a quedar al lado, pero no va a ir de vacaciones a Marruecos. Politics, they involve themselves in intrigue, they involve themselves in combat, they have to survive on the most dangerous planet in the universe. And through this experience they come to know the factions in the world and the universe. Chabón con todos los libros de Dune ahí, a pleno. Te envidio lo limpio que tenés el mouse. So when Dune Awakening begins, you are a castaway on the planet in the deep desert, and all you have is a knife that you've made. Un MMO, un desierto, no hay nada para hacer. Creep into enemy camps and knife them in the back and steal the water from their still sets. By the end of the game, perhaps you're running. Mira eso, no hay nada. Ornithopters flying. Es una mosca y vas a una montaña haciendo una mosca. Y el chabón tenía un forro en la cabeza, literal. Lo mismo que tenían lo que hicieron en este juego. Igual miento, o sea, el juego de Dune estaba buenísimo, creo. Igual me gustan los MMO, así que... I'm the game director on Dune Awakening. You start out in the desert surviving. Ah, ¿quién corre así? In the end, you might become someone like the Baron Harkonnen, and then you try to cling to power. Arrakis is the most dangerous planet in the universe. Surviving Sí, on ya lo dijo el Arrakis anterior. means that you need to prepare for sandstorms. You need to find water. It's a constant threat against survival. The sandworm every time you try No, to cross the divertidísimo. Hay que desert, encontrar agua porque si no te morís de sed. will sometimes Gracias por tanta diversión, amigo. De verdad. No te hubieras gastado. Dune Awakening is built upon a foundation of 5 pillars. Survival, which Sí. is obviously Es un MMO de supervivencia, tiene sentido. Disciplina de agua. Sandstorms that sweep across Arrakis. Disciplina. Then we have politics and intrigue, which speaks to the faction gameplay of the game. It's about, siding with one of the factions, thinking about how they work together, perhaps assassinating members of the other factions. Then there's infinite exploration. Infinite exploration, which is one of the things I'm most excited about, is how the world changes over time. We have a concept called a Correo storm, and when it sweeps across the landscape, the sands shift, revealing new points of interest, hiding others, making the game renewed every week. Then we have combined arms. Combined arms is our combination of vehicles, melee combat, range combat, and abilities all working together to create a seamless sandbox combat experience. And finally, we have expression and customization, which is really more than just talking about. Se escucha bien porque le bajé una bocha, volumen. Expression and customization, which of course we have armor sets and clothing and a robust character creation. Disciplina. But in addition to that, it's really about play the way you want to play. Do you want to be a trader? Ah, le dedicaron un tiempo a este juego. Este es otro de los que pago. Do you want to be a spy? Maybe that's the gameplay you're looking for. All of these things built into these pillars. Bueno, estas cosas hay que probarlas. Puede llegar a estar bien. A mí me gusta ese MMO, así que podría estar bien el juego. We think of them as survive, protect, expand, control. The survive part means that you're up against the planet itself and you're clinging onto life. In the protect phase, you've gathered some stuff, you might have a base, but you also want to make sure that nobody else comes to take it away from you. So you try to build defenses and make sure that your base is in the clear.
Then in the expand phase, you lift your gaze and No, you acá look viene una around and you conferencia see that others medio have pena. stuff as well, and you might want to take No, their mentira. stuff. Then in the control phase, you may find yourself being a part of a guild or ¿Cómo even the iríamos leader por of a ahora? guild. Podemos decir que Then va the ganando goal Xbox is y to segundo la control the Future Game flow Show, of spice on Arrakis. tomando en cuenta esta PlayStation However, del 25 you're de never mayo. safe. There's always someone lurking around the corner. Can you really trust your second in command? So the goal of the control phase is that you are clinging. Lo de to Xbox creo que casi todo Whenever estuvo you get bueno. into combat in the Y lo que no desert estuvo of bueno, Arrakis, tipo, try to pueden, get o sea, a it mí no over cosas que no me quickly, gustaron, pero porque no me because interesan, not pero no only porque no are you estén fighting buenas, human tipo como combatants, Flight Simulator. but the planet Arrakis itself is the greatest protagonist there is. No, para mí And with Ubisoft. that, the PC Gaming Show A ver, es que 2023 Ubisoft is tiene done. And what a show it el was. mundo abierto de And, Star what a Wars. lesson for me, honestly. Eso va a ser AI fuerte. excels Ahí plenty, me va a pegar but un toque en el only an core a mí. absolute doofus would think it can replace the human touch. I mean, you'd have to be an irredeemable bozo, like a real human dumpster to pull that. So that's the end of Frank AI? You are getting the band back together? I mean, yeah, if we get another show next Ah, no, year, creo que yeah, terminó. you betcha. If? Well, you know, Dakota, you guy's pretty smart. I mean, I think he's actually the CEO now of PC Gamer and all subsidiary publications and IPs. I think he's got some really great ideas, but he also caddies for some very influential people on the golf course. Life comes at you fast, I guess. Either way, see you next year. Sí, Bye, quedando solo. bye. Bueno, Bye. hasta acá llegamos. Una conferencia decente, que es un PC Gaming Show. Fue una PC Gaming Show, siendo una PC Gaming Show, con cosas de PC Gaming Show. Tipo, no. Nos dieron lo que nos dan todos los años. Tuve menos juegos de gestión de los que suelo tener. Camera speed. Voy a dejar esto porque me gustan siempre. A mí particularmente me gustan los backstage My y lips are los... sweating. Okay, here it los comes. errores. Okay, here it is. Everyone quiet on set. Here I come. This is the big moment. Okay. Necessary data acquired. We want them to be able to react in the middle of a battle with maneuvering, with using abilities, with targeting things more carefully. And so we've slowed it down just a little bit to give players that breathing room to be able to express their skill. I don't know what to do now. Imagine if I had continued reading on that tape that was above average. Imagine that. ¿Y qué querés que te diga, boludo? La verdad me parece una poronga tu juego. There you go, one more time. Te felicito, ¿sabes qué? Te felicito. No! It's solved. I solved the problem. Talent took care of it by himself. Talent is an adult. I'm ready. Tell me when. Se le cayó un condón. If there was an award for being unbearably cute while also being unbearably Un fun, montón, there's era. no question it'd be down to the wire between Critter Cove and yours truly. Now, I've been following Stormgate for years at this point, but for those of us who aren't me, tell us what No, the no, fuck no, was no, that te vale completamente la pena que vayas a ver la de Xbox, olvídate. Frank AI, how are the metrics looking? Sí, vale la pena completamente. Completamente. Keep going. Ay, no imaginé que lo estaban haciendo de esa manera. Imaginé que estaba grabado por separado. I really apologize. Don't get ice cream next year. Claro. I mean, Jesus. Está tipo, Shit. primero Xbox y después Future. Sí. Dude, did it hit you? I'm so sorry. I really apologize, everyone. I farted in it. It smells Mañana like an tenemos abandoned Ubisoft farm up here y on tenemos Capcom. ¿Se tiró un pedo? No. set. ¿Ella se tiró un pedo, güey? All right, okay. Frank AI, how are the metrics looking? Muy bueno, me encanta cuando las cositas siempre son graciosas. Y aplausos para PC Gaming Show, que lo tradujo en un montón de idiomas. Eso es algo que había empezado a hacer Xbox y ahora se sumó también PC Gaming Show. Mañana, vamos a chequear por las dudas. Le veo en Gametsu. Yo tengo en Notion, pero bueno, tengo Gametsu. Bueno, ahora, pero no la vamos a transmitir. Está la de Final Fantasy. El pre-launch de Final Fantasy. Que no sé si no terminó y se pisaron, pero bueno. Por Dios,
Por Dios, qué juego de verga este. No sabía que había salido un nuevo tráiler de esta poronga. ¿En qué momento salió un nuevo tráiler de esta verga? ¿Saben lo que es esta verga horrible, no? Es un Splatoon de champán. Una cosa espantosa. El juego recibió downgrade. Tipo, empieza una cinemática, ¿sí? Y después pasa ese mismo trailer, pasa a gameplay. Y ya en eso hay un downgrade. Es una cosa de locos. Es una cosa de locos. Prestaron la de PlayStation. Es una cosa de locos. Esto, junio 11. ¿Ya pasó? Estoy perdido. No, debería ser ahora. Ya estoy perdido con los horarios. Ya tengo un mareo con los horarios. 4 p.m. PT Argentina. En una hora. Pero no la vamos a transmitir esta. Pero que sepan que está el pre-launch de... Les dejo el canal de YouTube. Y el de Twitch por las dudas, por si quieren verlo. Que son estos. Va a estar ahí el pre-launch de Final Fantasy. Después, esto de pre-launch, bla, 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 esto ya lo salteamos. Y después mañana tenemos la Ubisoft Forward, ¿sí? La Capcom Showcase, ¿sí? ¿Qué horario? Dura de las 6 hasta las 6:36, hijos de puta. Para mí, acá, bueno, está la RGG después, las Grasshopper, no sé qué será, la verdad. El martes sí está la de la Extended de Xbox. El 29 de la Annapurna. Y después ya casi que nos vamos a Gamescom. Pero hay una más de Guerrilla. Estoy seguro. Guerrilla Collective 2023 B2. Hay otra de Guerrilla Collective. Estoy seguro. A ver el Twitter. Sí, es día de Office, sin duda. Sin duda. Pero a ver acá en Guerrilla. Es que Guerrilla no sé si no es mañana. Ah, no tuitean hace un par de días. Como que el CM ya se cansó. Pero, a ver. ¿Ves? El 13. El 13, ¿qué día cae? El 13 es el martes. Con la de Xbox, ese mismo día hay una nueva más de Guerrilla. Así que bueno. Guerrilla siempre está bueno, está lindo para ver. Así que nada, bueno, gente, me despido directamente de ustedes. Muchas gracias por pasar este fin de semana conmigo, así de chill, viendo estos streams, que siempre disfruto. La verdad que es más divertido verlo así, charlando un poquito, que verlo Solari. Y la pasamos bien y hablamos de jueguitos y wishliteamos una banda de cosas. Mañana voy a seguir, pasado también, y seguimos con todas las conferencias en vivo. Mañana mismo o esta noche incluso ya van a estar las miniaturas con todo para que puedan decir que me recuerden y me notifiquen cuando esté en vivo. Así que nada, gente, de vuelta. Muchas gracias, Mariano, Leo, también a Marcelo, a Aníbal, a toda la banda que se fue pasando. Y a todos los que verán este video después. Así que nada, mucha suerte y nos vemos mañana o en otro momento y bla. Adiós.